en el 26 de octubre o más adelante. ¿Cuáles son las primeras proyecciones que se ven más allá de este respaldo internacional? Cuando te referís a esto, a los escándalos, sí. Y los escándalos tienen un impacto negativo, aunque eso no signifique un punto de quiebre, sobre todo del núcleo duro con el gobierno, pero sí no caen bien, digamos. Creo que lo de Libra, el gobierno tuvo una mejor estrategia comunicacional, logró patearlo, digamos, ¿no? Es decir, bueno, esto es algo que cada uno entró voluntariamente, el que entró sabía lo que hacía, el tuit del presidente fue un error y se terminó el tema. Y en el caso de las denuncias sobre las coimas de Karina Milei... Caló más hondo eso. Cala más hondo porque todo el mundo entiende lo que es un retorno, lo que es una coima. Lo asocia también a las prácticas de la política tradicional. Alguien que puso la vara de la moral muy alta, digamos, ¿no? Entonces eso lo afecta. Y sobre todo porque también... el presidente es muy rígido, digamos, ¿no? Con las demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y estos escándalos también están vinculados, ¿no? Un presidente que es muy duro con los discapacitados, muy duro con los jubilados, con el sistema universitario. Y bueno, tiene estas actitudes y se siente. Ahora, insisto, no implica un punto de quiebre. Quizás los sectores moderados, aquellos que no lo votaron en primera vuelta en 23 y sí lo votaron en balotaje, están mucho más tensionados que el núcleo duro oficialista, porque es un sector que la corrupción le molesta, es un sector que esperaba que el gobierno haga transformaciones en tipo de anticorrupción, y sobre todo también porque esperaba que la situación económica sea mejor, digamos, ¿no? A ver, vos justo hablaste de situación económica y ya lo analizamos con Carlitos y también con Alejandro, pero sumemos a esta charla y a este debate a Ignacio Liberadol, que ya está conectado con nosotros para entender por lo menos un día bastante verde, te diría, como nuestro Zócalo para la economía argentina. Hola Nacho, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Nacho. Gracias por el tiempo. ¿Cómo estás viendo, Nacho, este primer día después de estos anuncios importantes para el gobierno? Se volvió a ver la euforia en los bonos argentinos, sobre todo por la buena expectativa que genera la resolución del gobierno de Estados Unidos sobre el financiamiento a Argentina. Hoy la reunión con Trump mostró un espaldarazo muy fuerte que sorprendió a todos. Pocas veces se vio esto en la historia de Argentina y se vio reflejado en el movimiento de los bonos, ¿no? Mucha euforia, muchas subas que se detuvieron en el momento en el que no hubo mucha más precisión o información sobre la línea de financiamiento y ahora están todos expectantes para conocer la cifra concreta. Hubo un anuncio del ministro Caputo de que iba a haber una cifra precisa conversada con Bessent y toda la expectativa está puesta en este momento en eso. Sí, Carlos. Nacho, ¿cómo interpretás lo que acaba de anunciar el Banco Mundial acerca de darle 4.000 millones de dólares de créditos a la Argentina de una línea de crédito de un total de aproximadamente 12.000 millones de dólares? Bueno, esos son programas, ya estaba pactado el programa, lo único que se hace es adelantar una parte en el tiempo. Claramente al mercado esto no le genera demasiado efecto, demasiado impacto. Lo que vimos es que no hubo una gran respuesta después de esta noticia, que la expectativa está puesta más en la línea de financiamiento que va a estar dando el Tesoro americano para despejar los pagos de deuda, porque una cosa es financiamiento del Banco Mundial que va destinado en general a proyectos de inversión y otra cosa son divisas que van a despejar todos los temores que hay sobre el pago de la deuda argentina, sobre todo la del año que viene en los bonos soberanos. Nacho, ¿sorprende la baja del riesgo país que sea tan grande como marcaba Carlos recién a raíz de este respaldo de los Estados Unidos o era previsible? Sorprendió toda la suba de los bonos de ayer y de hoy, que se traduce en una baja del riesgo país. Todavía el riesgo país sigue siendo muy alto. Hay muchas cuestiones todavía que tienen que ser despejadas. En Argentina estamos todavía en los 1.000 puntos básicos. Esto mantiene cerrados los mercados de deuda para Argentina. Así que habrá que ver cómo sigue la cosa. Hay toda una parte, todo lo que estamos hablando tiene que ver con la deuda argentina. Hay que ver también qué es lo que pasa con el mercado cambiario, que se viene sorteando bastante bien con la medida oficial
de ayer sobre el alivio en cuanto a las retenciones y también todas las noticias electorales, ¿no? Que es el otro gran catalizador que tienen los mercados y que se va a estar siguiendo de cerca. Más allá de todas estas cuestiones, va a ser importante si el gobierno tiene una buena performance en las elecciones del 26 de octubre. Nacho, hablaste del tema cambiario y el viernes pasado todo el mundo hablaba que de alguna manera, como estaba el mercado cambiario en ese momento, el dólar mayorista prácticamente tocando la banda de los 1.475 pesos, el dólar blue también que se había escapado, todos los dólares en realidad, el resto de los dólares estaban por encima de los 1.500 pesos, se hablaba de una idea de recalibrar la política cambiaria de la Argentina. Pero ahora, hoy por lo menos, vos ves que el tipo de cambio bajó más de cuando algunos criticaban al gobierno que el tipo de cambio estaba atrasado. Digo. ¿Cómo ves esa situación? Mirá, Carlos, estamos viendo, como coincidís, supongo, un tipo de cambio que es producto de una medida discrecional del gobierno que toma como para adelantar dólares que en general se dan más repartidos en el tiempo, que son del sector agropecuario, que llegan alentados por un cambio normativo que los alivia transitoriamente y que los apura a ir ofreciendo estos dólares en el mercado y van fortaleciendo el peso, pero quizá de manera transitoria porque son dólares que después en el futuro van a faltar. Claramente el tipo de cambio que surge hoy del mercado no necesariamente sea el tipo de cambio de equilibrio que cierra las cuentas externas de Argentina, sino que son efecto de una normativa, de una nueva medida que dictó el gobierno como para apurar los dólares de los exportadores de granos. Vamos a estar viendo todas estas semanas una oferta muy grande de estos exportadores. Se duplicó prácticamente ayer, no sé los números de hoy, pero prácticamente ayer se duplicó. Exacto, la expectativa es que haya ventas por 7.000 millones de dólares, lo cual para el mercado cambiario es muchísimo y son la principal razón que está detrás de esta baja del tipo de cambio que estamos viendo. La señal ahora va a estar dada por la actitud que tome el Tesoro y el Banco Central frente a eso, si es que van a buscar ponerle un piso a esta caída del tipo de cambio, si es que quieren evitar una sobrereacción una vez que desaparezcan estos dólares. El mercado está siguiendo muy de cerca este momento. Hasta ahora el Tesoro Nacional se mantuvo al margen, se sabe que necesita dólares para fortalecer su posición, también el Banco Central. Bueno, cuando llegue este momento, entonces el mercado va a entender que quizá la baja que estuvimos viendo en el tipo de cambio haya llegado a un piso y a partir de ahí el tipo de cambio pueda mantenerse estable si sigue esta oferta de dólares, pero que no se vaya agravando quizá o profundizando la apreciación del peso, generando más problemas a futuro. Perfecto. Gracias, Nacho, muy claro. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Ignacio Liberadol, economista. Alejandro, hoy, y te diría en las últimas 48 horas desde que comenzó la Asamblea de la ONU, está muy en el tema el reconocimiento o no al Estado de Palestina. Y si me permitís, antes de pedirte una opinión, escuchemos lo que decía Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y después la respuesta del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Lo vemos y lo analizamos. Fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Nous devons tout faire pour préserver la possibilité même d'une solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité. Et la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien n'enlève rien aux droits du peuple israélien, que la France a soutenu dès le premier jour. Bâtir la paix, c'est ce qui nous rassemble ici. Et telle est l'espérance qui peut se construire, alors que pour certains commence une année nouvelle. C'est un choix à faire. La paix est beaucoup plus exigeante, beaucoup plus difficile que toutes les guerres. Es importante entender, Alejandro, que el presidente de Francia se pliega a Reino Unido, Australia, Portugal, muchos países en el mundo hoy lo catalogaban de cambio de paradigma
en la ONU porque se quiere reconocer al Estado de Palestina, mientras que ahora vamos a escuchar la respuesta de Netanyahu. Pero ¿esto significa, sí está bien catalogado como un cambio de paradigma en cuanto a Palestina? No, lo que estamos viendo es que es una búsqueda de alternativas para alcanzar la paz. Bien. Y la mayoría ahora de los países están convencidos que la solución, por lo menos los países de Occidente en este caso, porque ese es el cambio de paradigma, simplemente hay un realineamiento interno de Occidente que se desacopla de los Estados Unidos en este caso y de Israel y se apoya a los palestinos. Ese es el punto. Y es una búsqueda de encontrar la paz. Pero vamos a ver que ni en los palestinos ni en Israel en este momento está en la búsqueda de la paz. No están en situación para la paz. No están en la búsqueda de la paz. Fíjate lo que decía Benjamín Netanyahu, mirá. יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב7 באוקטובר. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. במשך שנים אני מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים, גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן. הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון ונמשיך בדרך זו. המענה לניסיון האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו, המענה הזה יינתן לאחר שובי מארצות הברית. תמתינו. ¿Cómo se interpreta esta declaración? Bueno, que Israel no va a ¿Más escalada conflictiva? ¿Alguna vía diplomática de escape? A ver, en los discursos no va a aceptar la creación de un Estado palestino del otro lado del muro, digamos, Sí. ¿no? de las líneas. Eso no lo van a reconocer. ¿Por qué? Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque no se da solución al problema central que es, mientras esté Hamas, va a haber terrorismo y esto van a continuar. A nosotros se nos hace difícil verlo desde acá, digo, Sí. o desde Australia. Pero si vos si viviéramos todos los días en esa zona y todos los días nos cayeran cohetes o misiles y viceversa, tendríamos los combates en el territorio de Gaza, en la región de Gaza. Los estados de ánimo son distintos, lo ven de otro modo. Entonces sí, esto va a seguir porque parece ser, digo, porque no es una solución. En el caso de Israel es una solución impuesta para que acepte a Hamas. Así lo ven ellos. Y eso es lo que no lo van a... Porque la resolución, lo que Israel, una cosa que está diciendo es, no dicen nada de incluir, o sea, incluye a Hamas. Ahora te pregunto si se puede instalar o no una suerte de alto al fuego, pero Pablo, y ya te sigo, pero Pablo, te quiero preguntar, mañana el presidente se reúne con Netanyahu, el presidente alineado también. ¿Esto juega a favor o en contra de la Argentina? Bueno, me parece que es un alineamiento que el presidente tiene ya desde el primer momento que asumió, digamos, ¿no? Creo que para él Israel es, bueno, el país que está dando la batalla, ¿no? de Occidente. Bueno, hay una cuestión ideológica, un alineamiento ideológico muy fuerte. Ahora, yo creo que un poco lo que se ve en el conflicto es que hay una asimetría muy grande en términos de poderío militar y las consecuencias que tiene Gaza, el pueblo palestino, y las consecuencias que tiene el Estado israelí. Esa asimetría, muchas veces, cuando uno habla de los conflictos militares, hay un triunfo militar y un triunfo político. Entonces Israel claramente tiene un triunfo militar, pero también empieza a tener problemas en otros países del mundo porque empieza a haber reacciones a ese poderío militar que ejerce el Estado de Israel. Y eso empieza a deslegitimar, vimos ayer en Italia las manifestaciones, empieza a haber rechazo a ese triunfo militar y hay una cuestión política que se empieza a poner en juego. Creo que el alineamiento de Argentina, bueno, es muy claro, ¿no? Israel, Estados Unidos, ese es el alineamiento. Después habrá que ver si tiene consecuencias o no. Muchas veces se habla de lo que pasó en los 90. Bueno, eso uno no lo puede prever, no lo puede saber, pero sí creo que es claro el alineamiento que tiene el presidente Milei. Alejandro, ¿por qué Argentina se convirtió, más allá de la ideología que pueden compartir o no, quiero preguntarte si detrás de ese trasfondo ideológico hay algunas políticas que lleven a que la Argentina sea un gran aliado de los Estados Unidos hoy? El primer punto es el enfoque que tiene Milei, el gobierno de Milei es prooccidental.
Y la Argentina no hemos tenido políticas prooccidentales en mucho tiempo. Digamos, nosotros venimos de más de 20 años de gobiernos con políticas bastante desalineadas, digamos. Yo coincido con lo que dice él, pero también es un método también cómo se comunica y cómo se dice. Y estoy de acuerdo también con el tema que uno ve la asimetría en el uso de la fuerza en el caso de Palestina, pero también qué hace el resto del mundo por los palestinos. Digo, porque en el fondo los metieron en una jaula y los dejaron. Sí. Y el entrenador está usando a Israel para que esto siga. O sea, el trato de verlo, Trato de seguirte, de alejarme de la situación. Entonces, eso es por un lado. Pero nosotros hemos hecho el juego de criticar, de atacar a Estados Unidos y a Occidente y a Estados Unidos en general, pero nos gusta Occidente, digamos. En general mantenemos una cosa importante que los gobiernos de la Argentina han mantenido, es la democracia occidental, la democracia liberal, hay elecciones, pero terminamos apoyando siempre a los que no tienen democracia, a los que ni siquiera conocen lo que es la palabra democracia. Y nosotros que no la hemos tenido y la valoramos, lo mantenemos. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos y Occidente tienen mucho más para ofrecer a la Argentina que otros países que no tienen esa dimensión de valores. Y eso no lo hemos tenido. Es verdad. Así que hay que... A ver, las políticas exteriores muchas veces, cuando se analizan de los gobiernos, ¿me gusta o no me gusta? Bueno, a mucha gente esta no le gusta. Pero ahora este es el gobierno que está y decide que esto es así. ¿Nos conviene? Bueno, ahora lo estamos viendo. Ser amigo del presidente Trump en este momento es bueno. Les conviene. En línea con esa alianza, Carlos, quiero que me expliques el anuncio de hoy de Caputo, para poder entender la línea de financiamiento de estos 4.000 millones de dólares del Banco Mundial. ¿Qué significa esto, Carlos, para la Argentina? Bueno, fundamentalmente lo que te tenés que preguntar es cuánto tiene de vencimientos la Argentina. Vamos a mostrar ahí una placa, fíjate ahí. Los bonos que tiene de vencimiento la Argentina hasta el 2020, hasta fin del 2026, 10.200 millones, organismos internacionales 10.500, Bopreal 3.000 millones, en realidad, y total 23.700 millones, es lo que vence hasta fin del 2026. Lo más importante, lo que de alguna manera el mercado está diciendo, los números en Wall Street, algunos analistas dicen que te van a, por lo menos a asegurar el pago de esos 10.200 millones de bonos. Y obviamente, ¿a través de qué? Bueno, a través de lo que se llama el Fondo de Estabilización Cambiaria. Es un fondo que tiene el Tesoro de los Estados Unidos, que lo maneja directamente Scott Bessent. Tenemos una placa para mostrar, fíjate ahí, que es un fondo del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Por qué está compuesto? Por dólares, por monedas extranjeras y por derechos especiales de giro, que son los DEC del Fondo Monetario. Y en 1995 el Tesoro auxilió a México con aproximadamente 50.000 millones de ese fondo por la crisis del tequila. Nadie piensa que le vayan a dar a Argentina esa cifra, pero se está hablando, se dice, vuelvo a repetir, los principales banqueros, los principales hombres que manejan fondos en Wall Street, están diciendo que sería de mínima 10.000 millones y como máxima 20.000 millones si la Argentina accede a lo que se llama el swap. Quiero entender algo. La Argentina en 2026 tiene vencimientos por casi 10.000, el presidente dijo 4.000 y 4.000 son casi 8.500. 4.000 y 4.500 más algunos más que vencen Bien. ahora, en total son más de 10.000, casi 10.000 millones, más de 10.000 millones de dólares. Ahí Argentina, si se dan las cuentas, ya tenés 10.000, todo 2026 estaría por lo menos hasta julio el pago. ¿Por qué, Carlos, está la información de que quizás sean 20.000? Bueno, porque en realidad lo que se dice es que serían solamente los vencimientos que terminan al 2026, sí, y la otra es que te aseguren todos los vencimientos a Milei hasta el 2027, por lo tanto no tendría ningún problema. Ojo, que esos son vencimientos de bonos, pero tenés vencimientos con organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, que ya te dijeron que te van a dar el crédito, y además tenés una parte que se llama bonos Bopreal, que son por 3.000 millones de dólares, que los tiene que pagar el gobierno. Pero lo que te estaría garantizando, por lo menos de primera instancia, lo dijo Trump, dijo el 100%, sí, dio a entender. Bueno, lo que el mercado interpreta es que ese 100% es lo que te vence desde ahora hasta final del 2026, que son eso que mostramos ahí aproximadamente. Ahora, si mostrás el total, obviamente la Argentina tendría hasta la final de la administración Milei aproximadamente 30.000 millones de dólares. Si lo tomás hasta el 26, tendría
20.000 millones de dólares. Por eso está la cifra entre 10.000 y 20.000 millones. Te recordá que ayer el canciller Wertheim dijo que de ninguna manera 30.000 millones de dólares como se había salido a decir. Ahí estamos viendo la placa, ustedes ven en el Zócalo de la Nación, oficial 1391, Blue 1410, contado con liquidación 1416, MEP 1400, es decir, Carlos, tuvimos casi, si no me equivoco, una baja en las últimas 48 horas de 100 pesos. A ver, repasemos cómo se llama. Fíjate, ahí tenés el dólar oficial 1391, dólar tarjeta 1800, dólar Blue 1410, dólar MEP 1403, dólar contado con liqui 1416 y riesgo país 1007. Atención, porque en la última media hora del mercado subió el riesgo país, había bajado a 9.64, subió a 1.007 puntos y también volvieron a subir los dólares que habían estado todos por debajo de los 1.400. Fíjate que hoy ya el Blue está en 1.410, el MEP está en 1.403, el contado con liqui 1.416 y el dólar oficial 1.391. Lo más importante, el dólar mayorista está en 1.350, está muy por debajo de la banda que tenías la semana pasada, que eran 1.475. ¿Vamos a tener estas oscilaciones de precios? Eso es lo que el gobierno, lo que todos los analistas llaman la volatilidad. ¿Qué significa la volatilidad? Que sube y baja, depende el día, depende de las noticias. La volatilidad de la Argentina es muy probable que, más allá del paquete de ayuda que le dé Trump, la volatilidad es muy probable que se mantenga por lo menos hasta el 26 de octubre. Bien. Porque es una etapa preelectoral. Bien, muy bien. Gracias, Pablo Roma, analista político. Gracias a Alejandro Corbacho, gracias a Carlos, gracias a Jenny. Quédense porque ya viene Hugo Machiavelli, el noticiero de La Nación Más. Pero antes un consejo, la primavera pide viaje. Con este calorcito...